Usted tiró el tema la semana pasada, Sabone. ¿Cómo le va, Miguel? Muy buenos días, Muy excelente. buenos días. Muy ¿Bien? buena jornada, muy bien, muy bien. Ahora me va a contar. Pablo de Levicki, ¿cómo estás, Buen Pablito? día, buen día. Bien. Marcelo Dalton, ¿cómo Muy, estás? muy buenos días, acá andamos bien. ¿Nos podemos poner de acuerdo que la trascendencia o...? Y primero empecemos por la inmanencia. Bueno, pero si me va a estar cambiando el eje... Eso es lo Vamos a ver, divertido. después- Primero empecemos por lo más común, de nosotros. Nosotros, A nuestra ver, empezamos de cotidianidad. qué era la vida, después Claro. me tiraste qué es el ser, Claro. después como no podíamos no te gustó el tema o no te gustó el acuerdo al que llegamos, hablaste de la trascendencia, ahora la inmanencia. ¿Y qué diferencia hay entre trascendencia, inmanencia o incluso el trascender? Uf, acá hay varios términos. Primero la inmanencia es lo propio nuestro. Es nuestra propia naturaleza, nuestra forma de existir, nuestra forma de estar en el mundo. Y netamente es el aquí, ¿no? Y la trascendencia es ir más allá. Ahora, ahí donde encontramos muchísimas interpretaciones, en psicología hay como también bastante interpretaciones visto con el término trascendencia. Y la trascendencia, muy estudiada por la psicología, no es, ¿no? Hay ciertas cuestiones que uno tiene que ver, es más biológico y filosófico que psicológico, pero hay ciertos elementos muy interesantes para poder hablar de trascendencia que tienen que ver con el sentido de la vida, que eso sí es un tema muy estudiado, ¿no? Y trascender Bueno, es parte de Ahí, eso. ahí donde te la toca la psicología, que claro, Sí. en el sentido es el fin, la cuestión teleológica, o Claro. sea, hacia dónde vamos, viste la trascendencia. Es una forma, ahí creo que deben tener sus raíces en Platón, debe ser, sí. Ay, usted saca la conclusión como si fuera absoluto. Me encanta. Obvio, por supuesto. ¿Cómo no? Y 3 minutos después me va a cambiar de nuevo el sentido de lo que estábamos Más hablando. vale, más vale. Pero, a ver, te voy a tomar por válidos los significados que dijiste más allá, que creo que no coincido. Si vos me decís la trascendencia y más allá y me hablas de la inmanencia, es lo que está pasando hoy, y veníamos hablando de la vida, qué es la vida o cuál es el sentido de la vida, terminamos en algún punto discutiendo si se puede vivir con un sentido de un más allá, incluso si ese más allá queda en mi tiempo o puede ir mucho más allá, es decir, qué dejas para la posteridad. Entonces, de ahí, lo primero que diría es, ¿se puede vivir en una vida sin sentido? Yo puedo vivir sin tener un fin por el hecho de vivir, y si asumimos que no, que en algún punto creo que desde ahí apareció la trascendencia como tema, tiene que existir la necesidad de trascender. ¿Y qué es esa trascendencia? ¿Es irse y quedar en el mármol de una ciudad derruida o es que te recuerden tus hijos y tus nietos? Claro, pero ahí como, viste que nos quedaban varios resabios de pensamientos. Primero nuestra propia naturaleza tiende a su fin. O sea, nosotros fuimos o somos para algo. O sea, diríamos, bueno, nosotros somos para racionalizar y siendo feliz usando la razón. Muy aristotélico. En el para ya hay como una discrepancia en mí, ¿no? Porque ¿quién dice que para qué yo existo? No estoy parado desde un lugar. Eso dice una de las corrientes. Otra corriente va a decir la trascendencia no lo da el propio ser, o sea, el fin, su naturaleza, sino aquello que crea. O sea, podría decir alma, Dios, universo, naturaleza. O sea, vos decís más o menos la trascendencia es algo que me da un ser superior y ese sentido de trascendencia. No, que ¿lo da alguien o me lo puedo generar el yo hombre mismo? los crea. Yo creo que lo va creando el hombre. También esto, ¿no? Como Pero puede haber gente que diga que, bueno, a mí sí, el sí, sentido de sí, trascendencia sí, me lo da mi fe. sí. Y hay algo de voyeurismo en la trascendencia, ¿no? Porque la ¿Cómo es eso? trascendencia tiene que ver a veces con el ser admirado. Y el ser mirado o el dejar algo que nos recuerde, ¿no? Entonces hay algo muy íntimo, muy egocéntrico. ¿Y está bien o está mal eso? Y es un fin. Es Y un a ver, fin. todos los seres humanos queremos trascender. En la práctica queremos trascender. Y la trascendencia biológica es un No, mandato. como deseo, no como cuestión biológica, sino como deseo. O sea, trascendemos con nuestros hijos. Te Sí. repito, lo que pasa es que vos lo ponés en una visión o entrás en una cuestión total, todos o ninguno. No, hay algunos que pueden querer trascender de una forma y otros que de otra. Estoy Hay preguntando, no algunos estoy diciendo que- sobre totalidad. bien, no estoy preguntando, bien, bien. sobre totalidad. Lo no. tomé como... Porque justo este es un tema que Hay que pedirle que en escriba varios para campos que del ponga los pensamiento signos, que no está definido. Es más, es un campo que no está definido. Acá hay mucha diversidad de pensamiento. Es más, van como abriéndose muchas ramas.
bárbaro. Yo Pero entonces, pensaba preguntarlo más como personal, ¿no? Si nosotros en nuestra cotidianidad hacemos cuestiones que nos trascienden a nosotros mismos. perfecto. Entonces, planteado ahí, me estás diciendo, para algunos hay un sentido de trascendencia que puede implicar una cosa y para otros otra. Pero todos tienen que tener ese sentido de trascendencia. O sea, todo sujeto, porque hablábamos el otro día de vivir con un otro, por ejemplo. Ujú. Y en ese vivir con un otro surgió el ejemplo de Robinson Crusoe, que no estaba con un otro, o pudo haber no estado con un otro. O Y creo en otro. Pero esa necesidad implica un fin, porque la subsistencia por la mera subsistencia es un fin en sí mismo. Para vos trascender es una necesidad. No, Lo hablaste varias veces, dijiste varias veces, la necesidad de trascender. es que en ese sentido me quedé en lo que habían planteado la vez pasada. No, de- aparte hay un planteo que también hace Marcelo muy interesante. Es una cuestión es que uno desea trascender a otro y otras personas que a la inversa, la trascendencia viene como algo externo. No, Pero sin embargo estamos en la posmodernidad en donde la trascendencia no es relevante. existe, no es No es relevante no, para no nada. importa en el contexto, Porque en la hoy- cotidianidad. Me pongo a ver en cuáles son los microcasos o los microejemplos. Por ejemplo, antes la educación era tener una casa y tener varios hijos, ¿no? Hoy en día es tener experiencias y un perro, ¿no? Y vivir alquilando en un Airbnb. O sea, no hay trascendencia. En No la hay posmodernidad no. Pone en jaque todo lo que nosotros creamos instituciones que da ese salto de trascendencia. Ahora, pero debemos pensar la trascendencia siempre anclada en el factor tiempo, digamos, en la dimensión tiempo. Bueno, hay dice, algo de tiempo. o hay de espacialidad. O de fin, también. de fin. Porque a mí me da la sensación de que cuando uno se plantea el aquí y el ahora como, digamos, el elemento que te define o todo tu accionar, digamos, la trascendencia en el tiempo como que aparece más difusa. Y hay un Si lo que elemento importante es el que aquí y el ahora, weón, ¿cuál sería la necesidad en todo caso de trascender? Pero el tema es ese, o sea, todo esto surge del para qué vivimos. Claro. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de mi vida? Si O hay sea, fin. Y incluso, ¿qué cosas traen felicidad? Porque algo que discutíamos es, yo me acuerdo de uno de los ejemplos de ahí, el tema de ser feliz y pleno, e incluso diría más allá, cumplir ese fin en el cariño con la pareja, en el tomar el mate en la mañana, en lo cotidiano, en lo diario. El tema es que de ahí me responden, bueno, pero entonces hay un fin en sí mismo, un poco lo que preguntabas vos recién, Agustín. Y la verdad que para mí, y ahora sí voy un poco a lo que yo pienso, yo creo que se dan en simultaneidad estos conceptos. Que se da una cuestión diaria, constante, de cómo te vas construyendo, de cómo vas generando con el otro, y se da una cuestión que puede ir mucho más allá, pero que puede o no ir. Miguel, la otro día lo planteaba como un imperativo, tiene que ir más allá. Hay una cuestión de necesidad del ser humano de trascender, de ser el que quede en las pirámides, tal vez. Y yo le planteaba que para mí eso era un absoluto que deja o hace perder la visión del aquí y el ahora, pero de lo más cercano, de lo más cotidiano. Y en ese sentido me parece que debería haber un justo equilibrio entre estos dos elementos. Ahora, cada uno lo va a equilibrar como considere, porque hay un tramado desde otro plano, es decir, en función de cómo hemos interactuado, en función de las sociedades. Hay sociedades que son mucho más... su trascendencia es por el grupo y no por el individuo. Recién hablábamos del egoísmo. Una mirada tal vez más egoísta, buscaré que yo trascienda porque yo ¿Y quiero... la trascendencia no es una manifestación egoísta? Para mí depende de la Volvemos, interpretación es individual. interesante, este planteo ya, hay un planteo en la antigüedad igual, que no se resuelve en definitiva, uno que partía netamente del ser humano, como parte de acá Marcelo, y otro que parte de algo exterior. Es más, esa mirada casi del exterior se mantuvo por bastantes siglos, hasta el inicio de la modernidad. Visto la trascendencia, porque acá aparece de fondo, cuando hablamos de este tema, aparece de fondo el tema del alma o espíritu y el tema de Dios, ¿no? En el concepto de trascendencia. Es una de las formas tomadas. Lo otro, nosotros decimos algo más de la cotidianidad, de nuestra vida, es decir, trascender a uno mismo. Che, ¿cómo nos trascendemos en nuestras obras? No estoy hablando de cómo somos felices, porque también la otra vez nos dijimos que no pegamos ninguna, no tuvimos ninguna concepción cerca. ¿Hay una forma de ser feliz? Sí, hay una forma de ser feliz. ¿Somos felices constantemente? No somos felices, sino por espasmo, digo yo, ¿no? Y tendemos a buscar la felicidad, sí, porque nuestro también es un fin. Ahí está otra vez la trascendencia. Claro, y hay un elemento muy importante de la trascendencia que es el recuerdo, ¿no? Y tiene que haber, hay otro elemento también como radical que me parece a mí que tiene que ver con el otro.
si no hay un recuerdo y no hay un otro que me recuerda, no hay una trascendencia. La semana pasada acá el amigo estaba diciendo que no nos van a recordar más allá de nuestros nietos. Y bueno, pero a ver, ¿hasta dónde va nuestro narcisismo ahí? No nuestro egoísmo, sino nuestro narcisismo. ¿Cuánto estamos trabajando para ser recordados? ¿Entienden? Pero hay que trabajar para ser recordados. Ahí está, llegamos ahí. Ahí nos peleamos la otra vez. ¿Tiene que ser memorable o no? Para que haya un recuerdo tiene que generar una huella amnémica, una cuestión emocional importante. Sí, pero no para... A ver, lo memorable puede ser con mi pareja, con mi grupo No, pero pequeño, eso o puede quedate una ser cosa muy a la pequeña. Nosotros comunidad. estamos jugando también con lo otro. Es decir, si Marcelo está haciendo una obra solidaria con otro grupo de personas, esa obra solidaria es la que trasciende. Uno no busca Y allá te van a trascender. decir, allá por el año Quichiriciento, un tal Marcelo estuvo haciendo tal cosa. O empezaron esta movida que hoy... Esa es una forma de trascender Quiero también. rescatar dos cosas que dijeron. Lo escuchaba recién a Pablo y termina en este concepto de somos historias, que cuentan o contarán nuestros nietos, nuestros bisnietos, y si tenemos suerte un poco más allá. Entonces volvemos a algún punto en ese sentido, y después en definitiva estamos hablando del sentido de la vida. Y ahí es donde yo Ahí termino disintiendo, porque si el sentido de la vida va a ser llegar al mármol, yo creo que puede ser parte de vivir. Pero si ese es el único sentido, porque ahí, me parece triste. todo al No, revés. el sentido lo damos nosotros. Sí, aparte de habérselo a nuestra propia naturaleza. Muchos dicen que el sentido del ser humano, el fin del ser humano es netamente la racionalidad. Es una de las formas. El fin del ser humano es morir. No. Más la muerte es un hecho innegable a que llega a su fin. El problema, Se está agarra la que, cabeza de Levín. el problema está que queremos dar un salto a la muerte, queremos trascender. Es más, la última barrera que tenemos como ser, me están haciendo meter un tema que está bastante discutido, por cierto. La organicidad, queremos dar el salto de organicidad. ¿Qué es el salto de la organización? Ir más allá de lo que lo único que nos está atando. Hoy Pero se esa está es la hablando de trascendencia. hoy se está hablando de la amortalidad. Escucho ese término, ¿no? No, nunca O, escuché. amortalidad está diciendo, ¿cuál es la última frontera que tenemos? Morir. El hombre podría saltar ese salto de calidad que ganarle la partida al orgánico. Y si tarde o temprano le vamos a ganar una partida al orgánico. Puede ser que inventemos todas las medicinas donde ninguna enfermedad nos mate. Lo único que nos mate es un accidente, ¿no? Pero y podamos vivir muchísimos años, más allá de lo que estamos viendo ahora, 200, 300, 400, 500 años. Ahí se está dando la mortalidad. Y otro concepto de post-organicidad es trasladar nuestra conciencia al software. Bien, pero entonces O sea, sentido... porque ¿por qué puso este ejemplo? Porque hay un juego de fondo, es que todos queremos ser inmortales. En el fondo hay una necesidad de ser inmortales. ¿Cómo? No sé. Pero ahí entra el narcisismo. Desde la psicología hablando, ahí entra mucho narcisismo. A ver, fíjate, el concepto de huella amnémica es algo que nosotros nos deja impreso, ¿no? Es un printing emocional o cognitivo, ¿no? Fíjate Platón. Platón que nos dejó una huella porque dejó una filosofía y una construcción de pensamiento muy importante, de la cual fue tomado por muchos pensadores en la posteridad hasta el día de hoy, ¿no? Eso es trascender de alguna manera. El dualismo, la forma de dualismo, la trascendencia es un concepto de Platón. El tema de una intervención externa hacia nosotros es un concepto de Platón. Mira si ha trascendido este hombre. Fíjate que también hay muchos tipos de trascendencia que uno le habla, pero no puedo dejar de pensar que la trascendencia es una multiplicidad de cosas, ¿no? Y yo puedo trascender, yo me imagino cuáles son los elementos que están trascendiendo o veo acá que me hacen recordar a una persona, ¿no? A una persona porque trasciende también a quien quiere ser recordado, ¿no? Y quien quiere ser recordado de alguna manera se esfuerza. Y acá diciendo con Marcelo, porque yo no puedo trascender solamente con mi pareja. La trascendencia tiene un abanico más amplio en el sentido de sociedad, micro o macro, ¿no? Si bien hoy en día es difícil hablar de algo, de una trascendencia, porque la posmodernidad se fundió, hay gente que lo piensa, y yo lo pienso, particularmente la trascendencia. ¿La trascendencia es vencer a la muerte? No me contesten. Espacio y tiempo. Lo dejamos para después de la tanda. Estamos aquí en el estudio, estamos tirando las cartas sobre la mesa sobre la trascendencia o el trascender. Se habló de felicidad, de placer, de admiración, de recuerdos, de egocentrismo, de egoísmo. ¿Trascender es vencer a la muerte? Quedó como una pregunta de recién. Digo porque se citaron, qué sé yo, Aristóteles, Platón, y, digo, son personas que evidentemente han trascendido. Es el concepto tradicional de trascendencia, en la cuestión de la inmortalidad.
de ser inmortales. ¿Hay un deseo de inmortalidad? ¿Habrá un deseo de inmortalidad? Yo te voy a tomar. No sé, estoy preguntando. Sí, no, pero te tomo la pregunta. Pensaba, trascender es el mero hecho de trascender. Hace un ratito, fuera de aire, preguntaba, hablemos de un dictador o de un tirano o de alguien que recordemos del siglo pasado. Y lo primero que surge es Hitler. Trascendió. Ahora, su sentido de trascendencia dudo mucho que haya estado ligado al concepto con el que trascendió. Entonces, cuando lo discutimos y hablamos de mi sentido de trascender, y ahí para aclarar la distinción, para mí la trascendencia termina siendo algo dual. Yo veo trascendencia en lo diario, pero entiendo que hay una cuestión de una construcción hacia el más allá, en el tiempo, en la posteridad. Si se quiere, sí creo que la trascendencia implica ir más allá de mi muerte, que haya algo más después de mi muerte. Pero yo entiendo que tiene que estar alineado a mis valores, a mi sentido de vida. Si lo que trasciende es lo malo que fui. No, pero vos no estás lo que colaborando simbolizo. en tu cotidianidad, no estás colaborando en construir una sociedad más justa. Pero eso tiene que ver con el recuerdo del otro. Claro. No, pero hay una forma que construimos trascendencia con nosotros, construir buena ciudadanía en nuestra cotidianidad, haciendo buenos ciudadanos, buscando la virtud, no sé. Es una Pero forma eso no de deja de estar sesgado por un otro. O sea, el otro es el que determina en ciertos puntos que trasciende de mí. Siempre Sí. vas a ser el Sí. villano de la historia de tu enemigo. Sí, eso es cierto. Entonces, cuando hablamos de esto, es decir, ¿qué queda? No sé. Ahí Después realmente es la interpretación, después pasa el tiempo y decís, che, lo que hizo es bueno, fue malo. Bueno, de alguna forma se recuerda, ¿no? Oye, esto vos planteabas la cuestión de trascender el tiempo y el espacio. Sí. ¿No? El tema de la inmortalidad, te digo, en este momento está en juego. Está en juego eso. Pero El trascender el espacio más que el tiempo. O sea, seguir viviendo en un espacio. Hoy lo que están planteando algunos... No, pero me da la sensación de que el aquí y el ahora, la posibilidad de trascender tiene que ver con la espacialidad. Digamos, si hay una necesidad de trascender, tiene que ver más con la espacialidad. ¿Por qué? Porque es aquí y ahora. No tanto aquí, pero sí mucho el ahora. Entonces, el trascender en el espacio es decir, bueno, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que puedo trabajar, utilizó el término recién Pablo, empieza a ser advertido mucho más allá de las 7 cuadras. Exacto. Esa es una trascendencia en el espacio. Una trascendencia en el tiempo me parece que es lo que ha ido madurando este concepto y la discusión me parece que tiene que ver más con eso, con la trascendencia en el tiempo. O lo otro, otro tomarán de cómo ingresa la trascendencia como mirada externa, cómo la divinidad, cómo actúa en nuestra cotidianidad. Pero También. Miguel, ¿es necesario morir para trascender? Tranqui, No. Por eso me quedé pensando en esto. Paula Sibila escribe un libro que se llama El hombre posorgánico, lo recomiendo, donde plantea como los pasos del hombre, lo ves de una visión fáustica, una visión Prometeo, y dice la última frontera es la frontera de la carne, para seguir trascender a nuestra propia naturaleza. Bien, pero es otro sentido de Y trascendencia. ella la está tomando, que donde trascendemos es nuestra conciencia, es nuestra conciencia la que quiere trascender, la que quiere seguir existiendo. Bueno, ahí tenés varias, por eso te digo, es otro sentido de trascendencia, porque ahí tenés otras formas de entender la realidad, donde dicen, bueno, somos cuerpo y espíritu, si se quiere, nuestro cuerpo cambió, evolucionó a lo largo de nuestra historia. Bueno, eso es una postura platónica, esto de ver de la dualidad. Pero lo que quiere seguir estando es que ese cuerpo vuelva a evolucionar para que ese sentido siga estando presente. Pero esto es trascender lo físico. Bárbaro. Pero estábamos hablando del sentido de la vida. Y el sentido de la vida o la justificación de hacia dónde voy tiene mucho más que ver con cómo yo me paro en mi realidad y lo que busco desarrollar hacia el afuera y hacia lo que viene, que tal vez si lo hago desde un cuerpo físico o si lo hago desde una computadora, porque ahora soy un cerebro electrónico. Igualmente, un cerebro electrónico, suponiendo que se dio el caso, ¿tendrá sentido de trascendencia? ¿Hay sentido de trascendencia más allá de...? Yo creo que hay un ejemplo que se me acaba de venir a la mente primero, dos cosas. Bueno, en primer lado, la historia de cómo se desarrolló la lingüística moderna con Ferdinand de Saussure, que él nunca escribió un solo libro. Ferdinand de Saussure, lo que sacaron de él, lo que es la diferencia entre significado, significante, un avance fantástico,
fueron los alumnos los que escribieron. Fueron alumnos No es el los único pensador que escribieron. hizo eso. Claro, ahí tenemos a Aristóteles, Sócrates. Aristóteles también. Y Aristóteles, Sócrates. Sócrates también. No fueron ellos los que buscaron trascender, sino sus alumnos fueron los que escribieron y lo hicieron trascender, de alguna manera. Está bien, pero de nuevo, el hacerlo trascender quedó para la posteridad. Y ahí es donde me pregunto, hay gente que quedó en la posteridad que odiaría como quedó en la posteridad. No, me quedé pensando lo que le decía vos, Marcelo, pues. recién, también a veces trascendemos porque estamos en una comunidad determinada. Nuestro accionar influye. Y después, ¿cuál es el fin de esta comunidad en que yo soy parte? O cuál es el fin un ejemplo, del ser humano, cuál es el fin de mi parte en la historia, en la naturaleza, cuál es el fin de la naturaleza. Acá el planteo que está apareciendo también de fondo es el fin de las cosas. Si tenemos fines determinados. Pero no es Nuestra naturaleza. Si nuestra naturaleza tiene un fin. Pero es que me vas más allá sin solucionarme el tema anterior. Nunca. Cada vez que te arrincono te corres, así no se puede. Se hace difícil, realmente se hace difícil reflexionar estas cosas porque realmente las aristas son muchas. Claro. Y según donde se pare para responder o desde donde esté reflexionando, me cambia el sentido. Yo hace un rato decía, para explicar a Miguel, esta cuestión de que para mí hay trascendencia en el beso con la pareja, pero con la caricia con el hijo, o en el abrazo con un amigo, como en tomar una mate. Y Pablo me decía, no, bueno, pero no es la única forma de... No, porque hay que ir más allá de la cotidianidad. Y ahora me acordé, más allá de sus juegos de Me abogado gusta que que me siempre... corten. Que se lo hago a propósito, por parte ya algunas manías se los conozco. O sea, acá lo que tiene Marcelo, que juega con el abogado, entonces siempre el culpable es el otro. Trascender es ir más allá de nuestra naturaleza. Tomámoslo de ahí, primero partamos de ahí. Es más allá de nuestra naturaleza. ¿Qué es más allá? Cuando traspasamos nuestra propia naturaleza, nuestra propia historia, nuestra propia forma de ser en el mundo. Un dato de color es, ¿lo hacemos con nosotros? Sí, lo hacemos con nosotros. Si no, no seríamos nada, ¿no? Claro. De alguna manera también el otro forma parte fundamental de qué es lo que se decide, que nosotros recordemos. Me hubiera gustado que hubiera salido al aire la mueca que me hicieron, pero... Tomo esta cuestión de trascender como más allá, ir más allá de la naturaleza. Y ahí sí te entiendo que una de las barreras que tenemos es la muerte. Pero asumiendo que somos seres para la muerte, porque mañana se corta la luz y se borró el cerebro. Y eso no produce angustia, por ahí vamos. Y la angustia no produce... Yendo, pero Y la angustia lado, nos produce fuerte. tomar decisiones. Esto... Se abre el abanico, ¿eh? Obviamente, pero mi pregunta es si somos para algo, o sea, si hay algún sentido que sea común a todos, para ir ahí no. dándole sentido a la discusión. De repente fuimos dando vueltas sobre muchos significados del trascender, muchos significados de la vida, pero podemos decir que somos como personas individuales, trascendemos en un lugar. Una de las cuestiones que cuando hablábamos de la vida se daba era esta mirada de yo me construyo en función del otro. Y ahí el antagonismo de no, yo me construyo y después estoy con otro. Y la verdad que termina pasando más o menos un poco y un poco. Pero cuando hablamos del sentido de la vida, cuando hablamos del sentido de la trascendencia, ¿somos para algo? ¿Tenemos un porqué, un fin? ¿O lo construimos diariamente? ¿O viene dado por un tercero? Ahí vienen dos caminos, Marcelo, o el camino de la religión o el camino de la metafísica, para responder eso. ¿Qué implica cada camino para vos? Y, a ver, yo vengo de una línea de formación religiosa, por lo cual sigo pensando que la trascendencia va más allá de mi ser, por lo cual creo que algunos principios entre la inmortalidad, el alma y Dios, ¿no? Y que da a esto viene que esas cuestiones que yo creo en trascendencia le dan un sentido a mi vida, en mi cotidianidad, en mis cosas de hacer esas cotidianidades. Así como, como el accionar de un terapeuta, ¿no? Hay una frase muy importante que es el título de un libro de psicoterapia llamado Mi voz irá contigo. Qué interesante. Porque habla de que a veces los terapeutas o las personas que influimos o que influyen en otras personas, o sea, recuerdan su voz y de alguna manera, por eso fue mi pregunta, que si uno necesita morir para trascender, porque a veces uno trasciende en el recuerdo y es parte de un accionar que se da con otra persona, es una recursividad que se da dentro de la misma sociedad a través de una intervención, o a través de un cambio de trabajo o a través de una puesta de límites. Yo creo que hay muchas cosas dentro de la vida que no es necesario por ahí hablarlo como vida terminada para hablar de vida trascendida. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué trascendencia tendrá este programa de radio? No, lo dirán los otros, pero nosotros todavía estamos vivos.
igual van a trascender, porque ya quedan, todo esto queda en la nube, por lo cual queda existiendo, más allá de nuestra... Hasta que la compu se funda. Sí. Pero no, vos fíjate que las nuevas tecnologías de la información nos dan ese salto de trascender en el tiempo también. Lo que vos grabás, yo me acuerdo, lo que vos grabaste en tus clases y todo eso, van a trascender, va a seguir existiendo esas clases grabadas. La tecnología ha venido como responder a algunos deseos, a ese deseo innato de ir más allá de nuestra naturaleza. Mira, iba a hacer una comparación, quizás no refleje cabalmente lo que intento significar, pero una piedra también trasciende el tiempo. Cuente. Va a permanecer ahí. O sea, el hecho de que lo que nosotros podemos hacer, hasta la copia de este programa, esté ahí, ¿es trascender? Ya, te tomo el ejemplo de la piedra. Stonehenge, ¿es una piedra o es más que una piedra? El hombre le da significado y significancia. Claro, es significado. Entonces, la trascendencia se da cuando tenés a alguien que le da un valor qué a eso. límite fino es ese. El otro es tienes un fin porque yo se lo doy. Y cabíamos en algunos conceptos. No hay algo unilateral tampoco. Sí. Todo la realidad es circular. No podemos determinar. Qué definición. No sé si la realidad es circular. Pero trascendencia implica que se tenga significado. O sea, la piedra que está en la vereda es una piedra más. Sí, sí. Pero la piedra en Piedra del Águila Pero tiene su fin. es otra cosa. Pero tiene su fin también la piedra, independientemente de mí. Ahí que yo me puedo meter en la mirada de Spinoza, ¿no? Tiene su fin la piedra. Eso es Pero dentro de la piedra innecesariamente- misma. Como, exacto. Pero si no tiene conciencia. Más temprano Tiene me su da fin en conciencia. el universo, porque la naturaleza, viste que Pero, para Spinoza la A ver, naturaleza pero y Dios es lo mismo. entrar en la mirada de Spinoza sin entrar en la automirada como parte de la mirada de Spinoza es cortarla a la mitad. ¿A qué voy? Sí, la piedra puede tener un sentido en ese sentido de trascendencia a través de la naturaleza, pero la verdad es que estamos hablando de la trascendencia Sí, como seres atravesada humanos. de la cuestión subjetiva. Sí, como seres humanos. Si no, aparte. terminamos en que Sí, todo sí, como trasciende y nada, como todo vale, nada vale. Somos una gota en el mar, un granito de arena en el universo. Pero aún así creemos que tenemos sentido, aún así consideramos que hay algo más, aún así elaboramos en función de eso y decidimos ¿Será porque la cotidianamente. trascendencia también nos hace ser superiores a los otros? ¿Te crees superiores? No sé, a los otros. Ah, es una cuestión de automirada. Sí. Depende de cómo lo usan también, porque si el otro puede decir, bueno, yo tengo el conocimiento de tal persona, entonces yo me siento superior porque tengo el conocimiento de tal persona, lo estoy haciendo trascender y a la vez lo estoy utilizando como parte de mi ego. También puede. Yo me pensaba en el juego de poder esto de ciertas obras a través del tiempo, de cosas que se hacen y lo que trasciende parece ser una persona determinada cuando detrás hubo mucho más que una persona. Es que me estaba pensando, primero en esta cuestión de la construcción colectiva que comparto, a veces trasciende un nombre y no todos aquellos que contribuyeron a que eso se dé. Y ese nombre es uno más de muchos que tal vez ocupó un lugar de privilegio o meramente circunstancial. Pero para trascender, entiendo que cuando discutimos esto debemos ser conscientes de nosotros mismos. O podemos trascender a pesar de no ser conscientes de que lo que estamos haciendo Es que trasciende. ahí tiene que ver el papel del otro, porque puede que nosotros no seamos conscientes, pero generan una trascendencia. Y también no trabajamos día a día, perdón, pero no trabajamos día a día para trascender. Es que así empezó, esto que está planteando ahora, así empezamos. Exactamente con esa pregunta. O sea que no avanzamos, decís vos. Lo que volvemos. Somos la serpiente que nos mordemos la cola. No, pero es que hay un juego de construcción de significado que es muy complejo porque cuando empezamos a verlo y empezamos a ver distintas miradas, también empezamos a ver el reflejo que nos devuelve el espejo de lo que él me dice respecto a lo que yo pienso. Y llega un punto donde replantearse esa idea inicial, pero ya no desde donde estaba antes, que era una idea, sino después de haber discutido, pensado y demás, me da un nivel de reflexión diferencial. O sea, yo me encuentro en contra de la misma pregunta, pero habiendo transitado un montón de ideas que tal vez no hubiera tenido en la cabeza. Y hoy sí puedo decir, me parece que va por ahí, Claro. pero aún entendiendo que tal vez eso que veía estaba equivocado y replanteado. Creo que ahí está la riqueza de este tipo de discusiones, que son más bien de tipo filosófica, que me permiten encontrarme con la idea propia, encontrarme con la del otro, sopesarlas y sacar tal vez algo distinto. Esta cuestión de la trascendencia como una cuestión de la naturaleza, la verdad que cuando lo discutíamos en el sentido de la vida no estaba. Trascender la muerte como el hecho tecnológico.
Y me replantea el tema aún más amplio, decir, che, pará, ¿hay trascendencia a pesar de haber vencido la muerte? Y hay un sentido de trascendencia, pero ¿qué hace mi significado de vida? Entonces tiene que ver también con cómo elaboro yo la vida, y ahí me parece que la riqueza de este volver a la pregunta inicial, que se dio de forma natural, está precisamente en que ya no lo hago desde el mismo lugar. Nos quedan 30 segundos para cada uno. No, yo ya creo que hablé demasiado. Nunca es suficiente. Pero sí, lo sé. Yo me quedo con preguntas siempre, ¿no? ¿Cuántos, como estos 4 locos, se plantean el sentido de la trascendencia? Yo creo que muchos. A veces tal vez no se encuentran en una mesa. La verdad que haberme encontrado con este tipo de discusiones da cierta riqueza, pero el tema es que estamos tan en la diaria que esa diaria nos termina consumiendo y nos olvidamos en qué sentido nos estamos construyendo. Y esto también nos construye significado. Esto es casi un retiro espiritual. Nos retiramos entonces y nos vemos en una semana. Muchas gracias. Gracias.